pensionistas, los cálculos de Barea, que siempre suelen ser buenos, señalan que ya en el año 2010 puede haber déficit en el sistema de pensiones. Pues claro, algo había que hacer, pero ¿está estudiado? No. ¿Está pensado? No. ¿Está de alguna manera armonizado con otras cosas? No. Bueno, pues es lo que llamamos los economistas un arbitrio. Apenas llevamos un mes de 2010 y son muchos los que empiezan a cuestionarse si la crisis ha tocado fondo o no. Lo que es seguro es que las consecuencias serán de largo recorrido y que aún nos quedan muchas medidas por ver y analizar. Para ello contamos en Periodista Digital con Juan Velarde, Premio Príncipe de Asturias. La primera pregunta es referente a un tema que preocupa a muchos ciudadanos españoles, que es la viabilidad del sistema de pensiones, y este último anuncio del Gobierno de retrasar la edad de jubilación. ¿Es el camino correcto? Vamos a ver. La viabilidad del sistema de pensiones evidentemente está en peligro. Pero está en peligro desde hace muchísimo tiempo. Hay un trabajo que dirigió José Barea y donde estuvimos todo un conjunto de economistas, donde en el año de 1996 señalábamos que no era viable el sistema de pensiones tal como estaba montado. Y por lo tanto que había que cambiarlo. Y esto se remonta nada menos que al año de 1996. La falta de viabilidad se debía a la confluencia fundamentalmente de tres cosas. En primer lugar, que la población española estaba envejeciendo. Envejeciendo como consecuencia de algo muy favorable, que la esperanza de vida ha mejorado muchísimo. Pero, claro, eso hace que durante más tiempo haya que pagar las pensiones. Segunda cuestión. La segunda cuestión es que el modelo anterior estaba basado en unas tasas de desarrollo económico español que da la impresión de que no se pueden alcanzar y, desde luego, estaba basado, y cuando se monta, en una etapa de pleno empleo. Y claro, cuando hay paro, etcétera, cambia radicalmente todo y cambian también las pensiones. El sistema es lo que se llama un sistema de reparto. Esto es, las pensiones de cada año, el fundamento de ellas es un conjunto de cotizaciones sobre los salarios que acaban pagando fundamentalmente los empresarios. Y eso de cada año. Cada año los trabajadores que están ahí actuando dan el dinero para que los pensionistas de ese año reciban ese dinero. Normalmente siempre es un poco más, con lo cual hay ahí eso que llama el Fondo de Reserva de Pensiones. Pero si de pronto cae el número de trabajadores, cae esa recaudación, y se puede aumentar esa recaudación a través de un incremento de las cotizaciones. Ya son comparativamente con Europa muy altas. Subir ahora las cotizaciones de la Seguridad Social para las pensiones significaría sencillamente hundir a multitud de empresas y aumentar el paro todavía más. Apresuradamente, da la impresión por todas estas marchas y contramarchas que se están dando ahora, apresuradamente se ha decidido de manera angustiosa, y al ver que lo que se había dicho desde el año 1996 ahora llegaba de una manera inexorable en directivos y empresas, los cálculos de Barea, que siempre suelen ser buenos, señalan que ya en el año 2010 puede haber déficit en el sistema de pensiones. Pues claro, algo había que hacer, pero ¿está estudiado? No. ¿Está pensado? No. ¿Está de alguna manera armonizado con otras cosas? No. Bueno, pues es lo que llamamos los economistas un arbitrio. Una de las cuestiones es que parece ser que para todos los ciudadanos hay que cotizar muchos años para obtener una pensión completa, creo que son 35, y en cambio los parlamentarios y los con 7 años tienen una pensión completa. Parece un poco injusto, ¿no? Claro, eso forma parte de otra cuestión diferente, que es la cuestión de que en economía el bienestar procede de dos cosas: de la renta que se tiene y de la comparación con las rentas de los demás. Y eso está muy estudiado por los economistas. Y en este caso, de pronto un jubilado ve, yo tengo solo este porcentaje de lo que he trabajado y lo que me han dado, etcétera, y esta otra persona también de lo que ha trabajado, etcétera, pues tiene unos porcentajes muchísimo más altos. Y eso produce siempre irritación. La crisis española es una confluencia, aquello que llamó Sala Martín una tormenta perfecta, al juntarse tres crisis diferentes. Y una es la crisis económica internacional. No hay ningún economista solvente que diga que la crisis ya se ha esfumado y ha desaparecido.
Pero además es que tenemos una crisis por causas endógenas, propias, españolas, que es la crisis que se derivó de haber apostado fundamentalmente a que nuestro desarrollo tenía que basarse en la industria de la construcción. Nuestra situación económica es una situación económica de enorme déficit, que llamamos los economistas por cuenta corriente. Esto es, que lo que sale hacia afuera para adquirir los bienes que necesitamos es una cifra muy superior a lo que nosotros españoles podemos aportar para los extranjeros. Y entonces la necesidad de financiación de la economía española pasa a ser considerable y tiene que venir del exterior. Mientras llegó del exterior, bueno, pues no había problema ninguno. La banca española pedía a otros bancos créditos, a continuación concedían estos créditos como intermediarios a los que se dedicaban a la construcción, etcétera. Pero en el momento que se produce la crisis internacional, se corta esto, se viene abajo la industria de la construcción. Pero ¿se viene abajo solo la industria de la construcción? No. Y da la impresión de que a corto plazo, pues probablemente pasen de los 500.000 millones de euros lo que estamos debiendo al exterior. ¿Se podría haber evitado? ¿Eh? Esta factura, ¿la podíamos haber evitado? Bueno, podíamos haberla evitado si hubiésemos montado un sistema competitivo. Era lo fundamental. Pero nos hemos encogido de hombros ante eso. Y desde hace muchos años, desde se empezó a avisar por los economistas que hay que cambiar el mecanismo productivo español, desde el año 2003, en un artículo que publicó, un trabajo largo que publicó un catedrático de econometría, Jaime Terceiro. ¿Y cree que esa es la intención de la Ley de Economía Sostenible, el reconciliarse con estas posturas? Mire usted, la Ley de Economía Sostenible, seriamente, pues es una especie de cajón desastre donde está mezclado todo y que no tiene ninguna consistencia. Llamemos, primero, no es ley, es todavía borrador de anteproyecto de esto. Pues sencillamente acumuló la Ley de Economía Sostenible, lo que el ministerio tal tenía en el cajón, lo que el ministerio cual tenía en el cajón, apresuradamente. No hay ninguna conexión de unas cosas con otras, no hay ninguna coordinación, de ahí no se puede derivar la crítica que han hecho todos y cada uno de los economistas que la han sostenido. Ha sido verdaderamente feroz y realmente pues esa, más vale archivemos eso y quede como borrador y para estudio de generaciones futuras de cómo a veces se hacen las cosas pues de manera no adecuada y se acabó. Yo creo que para cambiar la situación en España se necesita como mínimo todo un conjunto de planteamientos, empezando por uno. Empezando por uno que es señalar a los españoles la gravedad de nuestra situación y, por otra parte, dentro de esa gravedad de la situación, cuáles son los elementos fundamentales que están creando la gravedad de la situación. Porque si los españoles no lo saben, estamos en una situación democrática y es imposible que puedan reaccionar para respaldar un conjunto de medidas que forzosamente son medidas desagradables. Con alguna personalidad que, por su especial peso específico ante la opinión española, sea capaz de ser él el que lo cuente, el que lo diga. Hace años, por ejemplo, pues fue Enrique Fuentes, el que cogió la televisión y se fue a ella y contó a los españoles hasta qué punto era catastrófica la situación en el año 1977 y por qué era catastrófica. ¿Y quién sería hoy? ¿Esa persona quién podría ser hoy en día? Perdone que le interrumpa. Yo, esa persona no la sé. Tiene que ser una persona muy indiscutible. Habría que pensarlo de alguna manera. A veces, pues puede que no tenga que ser un economista, puede ser otra personalidad adecuada. Algunos pues se han gastado, qué sé yo, en su tiempo pudo haber sido Manuel Pizarro, por ejemplo. Pero en su tiempo, ahora ya se ha metido en política, ya ha salido, etcétera, ya no serviría. Es realmente, esto es una situación de imaginación y de para los dirigentes políticos el buscarla y que esta persona ponga orden mental en los españoles, que eso es lo fundamental.